Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y que el Espíritu Santo, nuestro guía, el guía de aquellos que nacieron de Él. Cuando el Espíritu Santo engendra a una persona, Él guía a esa persona, Él dirige, Él orienta, hasta el punto que la persona, si ella no concuerda con Él, no obedece la dirección de Él, ella sale. Ella pierde la comunión con Él. Pero el Espíritu Santo es el guía. Sin Él es imposible que nosotros sigamos a Jesús. Nos mantengamos en la fe. Es imposible. Porque es Él quien nos da fe corajuda, audaciosa y la dirección de la voluntad de Él para que vengamos a hacer aquello que Él quiere que sea hecho. Ahora, nosotros hemos hablado mucho sobre el reino de Dios y el reino del mundo. Y yo le pido hasta al Espíritu Santo que me ayude y Él venga a darles el entendimiento que Él me ha dado y que a veces yo no consigo pasar. Yo sé lo que Él ha hecho, lo que Él siempre hace, pero ni siempre es simple pasarle a las personas aquello que Él ha hecho. Entonces, que Él venga a iluminarnos a todos nosotros, para que podamos entender su palabra. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8 o el capítulo completo, nosotros vemos claramente la diferencia entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Entre el reino de los que nacieron de la carne y son de carne, y de aquellos que nacieron del Espíritu Santo, que hacen parte del reino de Dios. Entonces, va a descubrir usted, va a identificarse con el reino de Dios. Y no hay otra alternativa. O está en el reino de Dios o está en el reino del mundo. Y es muy bueno que ahí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, enseña que todos gimen en este mundo. Es muy fuerte esto, muy fuerte. Yo me estoy riendo, pero no es para reírme. Cuando uno gime es porque sufre. Él dice así: toda la creación gime y está justamente con dolores de parto hasta ahora. Está allí escrito, Romanos 8:22. Entonces, quien está en el reino del mundo, gime. Quien está en el reino del mundo, gime también. Todos. Esto está clarísimo en el texto sagrado. Ahora, la diferencia, y esto es fundamental, la diferencia es que cuando las personas viven en el reino de este mundo, quiere decir que nosotros hemos nacido de la carne, de la voluntad del hombre. Nosotros fuimos engendrados en la carne. Cuando nosotros vivimos insertados en el reino de este mundo, nosotros
gemimos sin esperanza. Es esto mismo, sin esperanza. No tiene esperanza del mañana. Y por no tener esperanza del mañana, cuando la persona muere en el reino del mundo, ella no tiene quien le pueda consolar, confortar a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque se separó definitivamente de aquella persona tan querida. Entonces la persona siente dolores de parto. Quien está en el reino del mundo y también quien está en el reino de Dios siente o gime más. La diferencia es que hay certeza, hay una esperanza, hay una convicción de que no va para el lugar de tormento eterno, pero sabe para dónde va. Tiene certeza para dónde va. Cuando la persona vive en el reino de Dios, es como el apóstol Pablo que dice, mire, para mí el morir es lucro. Quiere decir, para el apóstol Pablo, que vivía insertado en el reino de Dios, pero que gemía en este mundo, él gimió, pero para él morir era lucro. El lucro de él era morir en Cristo Jesús, porque él sabía para dónde iría. Esa certeza, esa convicción, no es el hombre que nos da, es algo personal, íntimo, individual. Solo que quien está en el reino de Dios tiene esa convicción. Pero lo que apavora a los que viven en el reino del mundo, que están en el reino de este mundo, los que nacieron en la carne, son carne, y que quieren satisfacer los deseos de la carne. Esas personas no tienen ninguna esperanza, cero. Entonces, se agarran a una religión, en fin, a las filosofías de este mundo, intentando aplacar el dolor insoportable de saber que un día va a descender a la sepultura y nosotros no sabemos para dónde vamos. Existen muchas teorías, mucha religiosidad, pero estos no tienen certeza para dónde van. Infelizmente, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque viven en el reino del mundo, el reino del pecado, el reino de la muerte. Pero para aquellos que viven insertados en el reino de Dios, existe una diferencia violenta, brutal, una diferencia grande de aquellos que no nacieron de Dios, porque quien nace de Dios es de Dios, es de la familia de Dios. Y ahí está el reino de Dios. El reino de Dios, amigo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia espiritual, no es la iglesia institucional. La iglesia institucional es la iglesia A, B, C, D, incluso la iglesia universal del reino de Dios. La iglesia del Señor Jesús es compuesta de personas que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, si el Espíritu Santo no está en vosotros, si el Espíritu no está, si no recibe el Espíritu Santo,
ese tal no es de Él. ¿No es esto lo que Él habla? Quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Porque quien da en el reino de Dios, en la familia de Dios, no da así. ¿De quién? De Dios. En la persona del Espíritu Santo. El propio Espíritu Santo da a luz a esta persona. Así ella se vuelve una ciudadana del reino de Dios. Entonces, esta criatura que vive insertada en el reino de Dios aún está viviendo en el cuerpo, en esa materia, en esta materia corruptible, la materia barro. Solo que dentro de ese barro existe un oro puro, purísimo, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando esta persona vive en este mundo, ella gime porque ella está en el barro. Ella está dentro de un barro. Yo tengo el Espíritu Santo, pero... Y cuando uno tiene problemas, y cuando tiene dolores, y cuando siente una incomodidad, es en el cuerpo, ¿no? El alma siente en el cuerpo y a través del cuerpo los dolores. Y uno quiere verse libre de los dolores. Nosotros gemimos. Nosotros gemimos cuando vemos a un hijo, a una hija, a un ser querido, lejos de los caminos del Altísimo, lejos, separado del reino de Dios, viviendo en el reino del mundo. Nosotros sentimos los dolores de parto. Caramba, fulano aún no se convirtió. Uno habla tanto, pero no se convirtió. Beltrano, vaya a intentar explicar esto. Vaya a intentar ayudar. Están tan ciegos que no tienen oídos para oír la voz de Dios. Entonces, que quede claro eso. La persona que está insertada en el reino del mundo, ella no nació del Espíritu Santo, no nació del agua y del Espíritu Santo. Ella nació de la carne. En un principio, todos nacemos de la carne. Y a veces, sin la voluntad de Él, nacemos. Nacemos de la carne. Nacemos de este mundo. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y acatamos, aceptamos, sometemos a esa palabra, queremos incluso seguir y servir al Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo viene y hace la obra de Él. Él nos hace nacer de nuevo. Ahí nosotros nacemos del reino de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de familia de Dios, se está refiriendo a la iglesia del Señor Jesús, la iglesia espiritual, que es formada por aquellos que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Entonces, usted, cualquiera sea su denominación evangélica, no importa. Si usted nació del agua y del Espíritu Santo, usted es mi hermana, mi hermano, somos hermanos en Cristo Jesús, porque tenemos el mismo Padre, y estamos en el mismo reino, en el reino de Dios. Pero, quédese seguro de esto. Si usted no nació aún del Espíritu Santo, usted está en el reino de este mundo. Usted puede ser religiosa, diezmista, ofrendante, puede dar caridad, una persona buenísima. Pero si usted no nació del agua y del Espíritu Santo, nada de eso. Usted continúa viviendo en el reino de este mundo. Entonces, sin esperanzas, ¿por qué? Solo quien nace del agua y del Espíritu Santo tiene esperanza, tiene certeza. No es una esperanza
en lo que se ve, la esperanza que es la palabra de Dios, habla, es aquella certeza, aquella expectativa. Es como el sembrador, él siembra, él aguarda la semilla, que la semilla brote y multiplique sus frutos. Él aguarda, el sembrador aguarda que la semilla venga a nacer. Entonces, cuando la persona nace del agua y del Espíritu Santo, ella guarda, ella tiene esperanza de un día entrar en el reino de los cielos. Un día ella va a entrar en el reino de los cielos. Aquí es el reino de Dios, o sea, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia de los hijos de Dios, el reino de Dios, el reino de los hijos de Dios, el reino del Espíritu Santo. Entonces, quien vive en el reino de Dios, vive dentro de la iglesia del Señor Jesús, iglesia inmaculada, que no tiene injusticia, que no existe envidia, codicia, una iglesia purísima, santísima. Esa es la iglesia del Señor Jesús, la verdadera iglesia, que es el reino de Dios, que es el reino del Espíritu Santo, es Él quien nos conduce. Entonces, que esto quede bien claro para usted. Cuando usted nace en el reino de este mundo, ella es carnal, ella nació de la carne, es carnal, nació del Espíritu Santo, es espiritual. Entonces, ahora, tanto aquellos que viven en el reino de este mundo como aquellos que viven en el reino de Dios, vamos a adelantar. Es lo que dice el texto sagrado. Toda la creación gime y está junto con dolores de parto. Hasta ahora es lo que el Espíritu Santo habla a través del apóstol. Romanos 8:22. Todos gemimos. Pero yo repito, para que se quede bien claro quién está en el reino del mundo, él gime sin esperanza del mañana, gime sin esperanzas de que un día descansará en el descanso del Altísimo. Pero ¿quién gime en el reino de Dios? No, ese dice el texto sagrado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué cosa gloriosa. Él dice sí, el apóstol dirigido por el Espíritu Santo, para aquellos que están gimiendo, pero están en el reino de Dios, son hijos de Dios. Nacieron del Espíritu Santo. El propio Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? El propio Espíritu Santo confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esta es la alegría cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Usted ha visto a personas hablando, caramba, qué alegría cuando recibe el Espíritu Santo. Yo tengo problemas con esto, con aquello, pero los problemas que yo enfrento no son nada. Porque ahora, yo conozco a mi Señor, a mi Dios, a mi Padre. Entonces, esto es porque el Espíritu Santo confirma en el espíritu de ella. El propio Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos en Cristo. Quiere decir, quien es hijo de Dios es heredero de Dios, coheredero con el Señor Jesús. Sí, es cierto que con Él
padecemos, es el gemido que nosotros sufrimos en el mundo que Jesús sufrió, si es cierto que con Él, con Jesús padecemos, para que también con Él seamos glorificados. ¡Qué cosa gloriosa! Seamos glorificados. ¿Qué quiere decir? Hay una gloria que espera por cada uno de nosotros, que nacemos del Espíritu Santo. Hay una gloria. Yo no puedo entender la grandeza de esta gloria, ni puedo hablar, porque eso sé que está aquí escrito. Seamos glorificados. El mundo, quien vive insertado en el reino del mundo y es hijo de la carne, quiere gloria de este mundo. Quiere gloria para esta gloria del mundo. Quiere ser honrado, tener su nombre bien hablado, en fin. El mundo busca la gloria. Pero quien es del reino de Dios busca esa gloria. Mire, si es cierto que con Jesús padecimos, para que también con Él, con Jesús, seamos glorificados. Mire, esto es para hacer la diferencia. Usted está entendiendo, amiga, amigo. Usted no está entendiendo. Es porque usted no nació de Dios aún. Perdóneme ser tan franco, pero esta es la realidad. Esto está claro, clarísimo. Y aún dice más. Y de la misma manera también, el Espíritu Santo ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos lo que habemos de pedir, o si conviene. No, nosotros no sabemos qué orar, qué pedirle a Dios, pero el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos inexplicables. ¿Sabe cuáles son los gemidos inexplicables? No, ni yo sé, mi amigo. Mi amiga, yo ni sé, solamente que son gemidos de Dios que no se explican. Él intercede por nosotros con el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Ahí el Espíritu Santo le dio esta palabra. Pues, ¿qué diremos pues delante de estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces, esto aquí es un hecho, una realidad. Si Dios está conmigo, no importan los gemidos que yo sufra en este mundo, nada de eso. No importa los gemidos que yo tenga en la carne, en el cuerpo físico, en la materia. Lo que importa es que si yo fui engendrado por Él, entonces, ¿quién puede ser contra mí? ¿Quién me puede matar? ¿Quién me puede tocar en mí? Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es el amor de Cristo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos puede separar de aquel que nos engendró? ¿Quién puede? Nadie. No hay problema. Ahí Él viene. Él dice así aquí. Mire aquí. ¿Quién los separará del amor de Cristo? O sea, del Espíritu Santo. Tribulación, la tribulación o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. La tribulación me puede separar del amor de Jesús, del Espíritu Santo. La angustia me puede separar del Espíritu Santo. La persecución, las injusticias, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como está escrito, por amor a ti está escrito, por amor de ti somos entregados a la muerte todo el día. Somos entregados a la muerte todo el día. Somos reputados como
ovejas para el matadero. Son los gemidos que sufrimos aquí, en este mundo, fuera que estemos en un reino de Dios, pero nuestra carne, nuestro cuerpo, como dicen los antiguos, estos ojos que la tierra ha de comer y no pueden ver esos problemas delante de la grandeza del Altísimo en nosotros, dentro de nosotros, vasos de bendiciones, vasos de barro, pero cargando oro. ¿Se acuerda que hablamos allí del arca de la alianza que contenía la vara de Aarón, que era ley? La ley no, la vara de Aarón, que era la disciplina, la palabra, los 10 mandamientos, tus tablas con los 10 mandamientos, y también el pote con el pan, o sea, con el maná. O sea, tres cosas que estaban dentro del arca, que representaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy, esa arca no es de oro. No, esa arca es usted, soy yo. Cada persona que es hija de Dios, que es nacida del Espíritu Santo. Dentro de ella está la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el nombre de Dios. ¿Usted ya pensó en esto? Quiere decir, tribulación, angustia, injusticia, envidia. Esas son cosas del reino de este mundo. Son cosas del reino de las tinieblas, el reino de este mundo. ¿Quién está en el reino de Dios? Da la espalda para eso, no da interés para eso. Entonces, cuando una persona dice así, yo no voy más a la iglesia porque fulano habló esto, Beltrano habló esto, el pastor me cambió la cara, ni me saludó. Esas son cositas insignificantes del infierno. No sucede con aquellos que son nacidos de Dios. Quien es nacido de Dios desprecia estas cositas. ¿Por qué? Porque está en el reino de Dios. Está sujeto al Espíritu Santo. Carga consigo el nombre de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, como aquella arca de la alianza. Hasta hoy nadie descubre dónde está esa arca. Está así. Dios hizo desaparecer esa arca para que nadie venga a adorarla. El arca hoy, el arca de la alianza, soy yo, es usted, quien está insertado en el reino de Dios. Entonces, donde quiera que nosotros vamos, entonces allí el nombre de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están vivas. Las personas generan vida, siempre está hablando. Es una de las razones. Yo odio hablar sobre cualquier otra cosa. Estos asuntos del mundo, la moda, todo eso es despreciable. A mí me gusta hablar sobre las cosas de Dios. Por eso es que yo me quedo aquí hablando. Y cuando yo comienzo a hablar es difícil que yo pare. Porque yo quiero hablar de aquello que transborda dentro de mí. No es que yo sea mejor que usted o viceversa, no, nada de esto. Sino que quien tiene la palabra de Dios, el nombre de Dios, el Espíritu de Dios dentro de sí, quien carga el reino de Dios dentro de sí, donde vaya quiere derramarse, quiere dar, quiere hacer que otras personas conozcan
quiere hacer que otras personas tengan también. A veces somos mal comprendidos, es verdad. Pero vamos a hacer ¿qué? El agua, cuando la persona se vuelve una fuente, ella derrama, ella da. Cuando ella no es fuente, ella quiere recibir, solo recibir. El reino del mundo solo quiere recibir. Quien es del reino de Dios solo quiere dar. Ahí está la diferencia. ¿Entendió, mi amiga? Entonces, él dice así: por amor a ti somos entregados a la muerte todos los días. Somos repudiados, somos considerados ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro eterno Padre es el Espíritu Santo, porque estoy correcto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente siglo, naturalmente, ni lo porvenir, ni la altura, ni la profundidad, ni alguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Caramba, lea esto, amiga. Romanos capítulo 8, lea todo ese capítulo. Lea, pero lea pensando, meditando. Si usted estuviese en el reino de Dios, usted se va a identificar. Usted va ahí, va a correr al abrazo. Usted se va a alegrar. Si usted no lo tuviese, entonces usted va a correr atrás para poder tenerlo. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Señor Jesús. Hoy es un día especial. Es la entrada para el reino de Dios. En cualquier iglesia, si usted quiere, cualquier iglesia del reino de Dios, usted va a encontrar una puerta para que usted pueda entrar en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús y hasta mañana. Gracias a Dios.